Bienvenidos una vez más a Fotocasión. ¿Y de qué vamos a hablar esta semana? Bueno, pues vamos a hablar de quizás el segundo tipo de objetivo en el que piensas una vez tienes tu equipo. Tu equipo que suele venir en muchas ocasiones con el llamado objetivo quitero, que es un objetivo que cubre aproximadamente desde un 17, 18 milímetros hasta un 50, 55, 60, dependiendo de la marca, siempre hablando de APS-C. ¿Y por qué insisto en esto de APS-C? Porque los objetivos que vamos a ver hoy son una opción muy recomendable para ese tipo de cámaras. Si tu cámara tiene un sensor con factor de recorte y estás buscando un angular, las opciones que te vamos a presentar hoy seguro que te interesan. Bien, como os decía hace un momento, en este vídeo vamos a hablar de angulares, de objetivos angulares zoom. En concreto, aquellos que están destinados a cámaras de sensor APS-C, esto es, que tienen un recorte. Un recorte que dependiendo del modelo y de la marca suele rondar el 1.5, es decir, las focales que veáis en los objetivos deben ser multiplicadas por 1,5 para encontrar el equivalente en paso universal. Para hablar de ello hemos decidido utilizar esta Canon 80D, una cámara con sensor APS-C. En este vídeo no vamos a ver el equivalente en Canon de los objetivos que vamos a ver, sino tres opciones que están disponibles para varias monturas. En concreto, un Tamron, es este que tengo ahora mismo montado en la propia cámara, un Tokina y un Sigma. Además vamos a ver algunos elementos que tienes que tener en cuenta a la hora de elegir entre estos. Consideramos que no hay objetivo como tal malo en el mercado, pero sí que es cierto que en virtud de algunos parámetros que vamos a ver en este vídeo, tu elección se decantará por uno o por otro. Y aquí os dejamos una foto de familia, la Canon 80D y los angulares de Tamron, Tokina y Sigma, compatibles con varias monturas. El primero de estos elementos a tener en cuenta es la focal, las focales que cubren cada uno de ellos. Este Tamron cubre un 10-24, el Sigma estamos hablando de un 10-20 y el Tokina un 11-16. Puede parecer que 1 o 2 milímetros no son determinantes en estos objetivos. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre a medida que aumentamos milímetros en un objetivo, la diferencia es bastante notable entre 1 milímetro más o 1 milímetro menos. Para que nos entendamos, da igual tener un 400 que un 420, ya que la diferencia es perceptible pero no es sensible, pero sin embargo el cambio entre un 14 milímetros y un 16 es radical. Ese cambio no solamente afecta a la cantidad de paisaje o de sujetos, ¿no?, que caben en la fotografía como tal, sino al efecto de la misma. Si queréis tener un poco más claro este concepto, os recomiendo que veáis un vídeo en el que hablábamos de conceptos generales para elegir tus objetivos. Y como siempre decimos, nada mejor que una imagen para explicar los conceptos. En esta serie de fotografías podéis ver la totalidad de las focales que abarcan todas o alguna de las lentes que son protagonistas de este vídeo. La elección de milímetros es muy importante, porque no solamente va a incidir en el ángulo de visión de la escena que estemos fotografiando, lo que al final se traduce en incluir más o menos paisaje, por poner un ejemplo claro, sino además en el efecto de los elementos que estén incluidos dentro del mismo. Esto lo vimos también en el vídeo al que he hecho referencia anteriormente, pero al final lo que se consigue con menos milímetros es que en paisajes en los que aparecen nubes y que estas parecen moverse gracias a forzar la exposición, estas parece que se salen de la escena, ¿no? Son esas estelas, esas líneas, por así decirlo, casi de fuga, que muchos paisajistas utilizan para dar impacto a sus fotografías. El segundo de los factores que debemos tener en cuenta es la apertura. También en el vídeo en el que hacía referencia anteriormente podéis ver en detalle en qué puede afectar este valor. En cualquier caso, podemos encontrarnos con objetivos que tengan una apertura constante o bien objetivos que tengan una apertura variable. En algunos casos incluso podemos ver versiones del mismo objetivo. Sigma hasta hace poco comercializaba una versión variable en cuanto a apertura, pero la que estamos hoy utilizando es la versión 3.5 constante. Otro factor a tener en cuenta es el hecho de si el objetivo
cambia su tamaño en el momento de accionar el zoom. Esto es, si a medida que paso, por ejemplo, de 10 milímetros a 24, el tamaño como tal, la longitud del objetivo cambia. Y aquí los tres objetivos en acción para que podáis ver si se extienden y de qué forma lo hacen a la hora de accionar el zoom. Otro elemento a tener en cuenta es el diámetro del filtro. Sí, el diámetro del filtro. Aunque en un primer momento esto no puede parecer relevante, si nos aficionamos a la fotografía de paisaje, tarde o temprano tendrás que empezar a utilizar filtros. Y básicamente, no es objeto de este vídeo, pero hay dos tipos de filtros. Aquellos que se enroscan al propio filtro o aquellos que se valen de un portafiltros para ser utilizados. ¿Por qué insisto en que es tan importante considerar los milímetros del objetivo que adquiramos? Bueno, porque a medida que vayas adquiriendo filtros, estos serán compatibles con los milímetros de tu objetivo. Tienes que tener un poco de visión, porque si tienes claro que tu siguiente objetivo va a ser, imaginemos, un 24-70 2.8 y sabes que ese objetivo tiene un filtro del 77, bueno, pues quizás el adquirir un angular cuya medida de filtro sea compatible con esto te ahorrará en un futuro tener que valerte o de adaptadores o directamente de comprar filtros iguales pero compatibles con el segundo objetivo. Pues sí, para aquellos que andéis más avispados, efectivamente hay un fallo de Raccord en este vídeo y es porque lo hemos tenido que grabar adecuándonos al poco tiempo que hay sin lluvia estos días aquí en Madrid. En cualquier caso, durante el vídeo hemos visto algunos de los parámetros que hay que tener en cuenta a la hora de elegir tus objetivos angulares, y estos son aplicables a los tres objetivos que hemos visto en el propio vídeo. En cualquier caso, había unas diferencias en cuanto a apertura, ya que algunos de ellos, como habéis visto, son de apertura constante y otros son de apertura variable, y también a los milímetros. Ahora lo que vamos a intentar mostraros es, más allá del ejemplo en interior que hemos visto antes o después, no sé exactamente cómo montar el vídeo, en el que se ven las diferencias del encuadre que cubren dependiendo de los milímetros de cada uno de estos objetivos, vamos a ver un ejemplo algo más claro aquí en exteriores. Para que os hagáis una idea de las focales que cubre cada objetivo, aquí os dejamos la serie de fotografías tomadas con el Sigma, que abarcan 10, 12, 14, 17 y 20 milímetros. Todas las fotos están tomadas a f3.5, que es la máxima apertura constante que permite este Sigma en todas las focales que abarca. Es el turno del objetivo de Tamron, que además es el que abarca un abanico de focales más amplio. Todas las fotografías se han disparado a la máxima apertura que es posible en cada focal. Estas corresponden a 10 milímetros a una apertura 3.5, a 13 milímetros a una apertura 4.0, 15, 18, 20 y 24 milímetros a una apertura 4.5. Y por último es el turno del objetivo de Tokina. Es el objetivo más luminoso, con una apertura constante 2.8. A cambio debes sacrificar el rango de focales que abarca. En este caso se conforma con unos nada despreciables 11 a 16 milímetros. Bueno, seguramente en la caja de comentarios nos vais a preguntar qué objetivo es más recomendable de estos que acabamos de ver. Como veis, no son objetivos exactamente iguales y en cada uno de ellos hay que valorar qué nos interesa más. Por una parte, el Tokina tiene un recorrido de focales bastante menor, pero ofrece una apertura 2.8 que puede ser muy interesante. La construcción es muy buena y aunque es quizás menos conocido para el público en general, pero Tokina es una marca bastante potente y que hace unos objetivos bastante buenos. En segundo lugar tenemos el Sigma. Este objetivo tiene una focal bastante más amplia, un 10-20, con una apertura constante 3.5. No es tan luminoso como el Tokina, pero a cambio ofrece una variedad de focales bastante más amplia. Eso es algo que tú tienes que valorar. Una vez más, no existe un objetivo bueno o un objetivo mejor, sino un objetivo que se adecue mejor a tus necesidades. Y por último, el objetivo Tamron. Es el último en llegar, es un objetivo de los tres el que cubre focales más amplias, un 10-24, pero a cambio tienes que tener en cuenta que su apertura va a ser variable, entre 3,5 y 4,5.
A ver, vamos a hacer un poco una ponderación de los elementos que pueden resultar más o menos interesantes. Si para ti va a ser muy importante la fotografía nocturna, quizás ese 2.8 para hacer vías lácteas, ahora que viene por ejemplo el verano, puede ser más importante. Si por el contrario esto para ti no es prioritario, quizás prefieras un abanico de milímetros que cubra ese objetivo bastante mayor. Yo he probado los tres dan muy buenos resultados, los he tenido un par de días con esta D80 y sinceramente no os puedo aconsejar de forma clara cuál de los tres elegir. Es algo que tenéis que valorar vosotros. Mucha luminosidad, el Tokina. Un conjunto más o menos equilibrado en cuanto a focales y a luminosidad, el Sigma. Y sin embargo, si lo que queréis es un equilibrio en cuanto a las focales que cubre, que el abanico sea mayor, vuestro objetivo sin lugar a dudas es el Tamron.